Amados hermanos, el día de hoy continuaremos con la tercera parte de la serie que lleva por nombre Las emociones de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo sintió muchas emociones en su condición de hombre, tanto correctas como incorrectas, según las clasificamos nosotros en nuestra forma de entender, de acuerdo a nuestra cultura y nuestra naturaleza caída. Al hacerlo, Jesús reveló una vida saludable, una vida afectiva, normal y saludable, y siempre se mantuvo, sobre todo, hermanos, sin pecar. A continuación, analizaremos el tema de las emociones de nuestro Señor Jesucristo, que nos narra la Biblia en el Nuevo Testamento, las cuales, en nuestra visión humana, consideraríamos como propias o correctas. La predicación anterior vimos las que consideraríamos como impropias o incorrectas. Esta vez veremos las emociones que consideramos en nuestra percepción humana como propias o correctas, tales como el deseo y la esperanza, como la alegría, el gozo, la compasión y la relación suprema, la emoción suprema de Cristo, que es el amor. Vayamos en primer lugar a el gozo. El gozo fue una constante en la vida de Jesucristo. El gozo, hermanos, a diferencia de la alegría, es una actitud de fondo que es constante. La expresión de ese gozo son las muestras de alegría que todos tenemos. El gozo, hermanos, se expresa en la esperanza y en la paz. Después de que Jesús les dijo a sus discípulos que la obediencia los haría permanecer en su amor, Jesús dijo estas palabras para describir que el gozo era constante al compartir con sus discípulos la última cena. En el Evangelio de Juan 15, versículo 11, el Señor dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amados hermanos, en este versículo nuestro Señor Jesucristo expresó el gozo que Él tenía y que era un gozo constante en su corazón el día en que precisamente iba a ser traicionado por uno de sus discípulos. El Señor iba a ser arrestado y enjuiciado injustamente, lo cual es extraordinario, puesto que Jesús sabía de antemano que iba a suceder esto. Jesús sabía que caminaría a la cruz por obediencia a la voluntad de su Padre Celestial. Hermanos, para cualquiera de nosotros sería terriblemente insoportable y prácticamente imposible el poder albergar gozo en nuestro corazón si supiéramos que al día siguiente seríamos sacrificados. Esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es muy importante.
Es muy importante tenerla en cuenta, hermanos, cuando nos enfrentamos al pensamiento de las dificultades de la vida que traerá el mañana. Deliberadamente, Jesús no entró en tristeza hasta que llegó a Getsemaní ese mismo día en la noche. Jesús, hermanos, sujetó su emoción de tristeza a su voluntad, para posteriormente sujetar su propia voluntad a la voluntad del Padre Celestial. Y sujetarla, hermanos, en completa obediencia. Y esto trajo para el Señor Jesucristo paz y esperanza en su corazón. Y trajo gozo fortalecido. Le permitió al Señor enfrentar la enorme prueba de su agonía en la cruz que vendría. La siguiente emoción, hermanos, es la compasión, que veremos el día de hoy. La compasión es un sentimiento como de tristeza, de empatía, que se produce en una persona al ver el sufrimiento de otra y que además eventualmente le puede mover. Y le digo le puede mover porque habemos muchas personas que podemos ver la necesidad o el sufrimiento de otros hermanos, y sí puede ser que nos conmueva, pero no hay compasión en nosotros si nosotros nos quedamos sin hacer nada. Eventualmente puede mover la compasión a aliviar, remediar o evitar el dolor o el sufrimiento, compartiendo sus propios recursos o buscando recursos en otro lado para solucionar la situación que le conmovió. Hermanos, los evangelios nos narran algunas ocasiones de las que Cristo sintió compasión, entendiendo que la compasión es una actitud constante y de fondo en la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando sanó a un leproso. Un leproso, dice la Biblia, fue a Jesús rogándole que le sanara, e hincándose de rodillas, postrándose de rodillas ante Jesús, le dijo que si él, o sea Jesús, quería sanarle, podría sanarle. Vamos a ver qué dice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 41. Dice la palabra: movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Cristo, hermanos, ve nuestro corazón. No hay nada que podamos esconder a los ojos del Señor. Cristo vio en el corazón del leproso su fe y esperanza de que Él podía sanarle. Y esto le movió a empatía y compasión y le sanó. En otras traducciones se expresa la palabra compasión como misericordia. En otra ocasión, Jesús, caminando, se detuvo cuando se encontró
el entierro que iban a enterrar a un joven de la aldea de Naín. La madre del joven era viuda y Jesús, al verla, tuvo compasión de ella. En el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 13, dice la palabra del Señor: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Esta viuda, hermanos, dice la Biblia que solamente tenía un hijo y que este hijo había muerto y le llevaban a enterrar. Jesús, al verla, que estaba ella llorando, tuvo misericordia, tuvo compasión de ella y le movió el corazón al Señor. Por tanto, se acercó al féretro del joven, lo tocó y le ordenó al joven que se levantara, y él se levantó. Amados hermanos, nosotros también podemos sentir esa emoción de misericordia que nuestro Señor Jesucristo sintió, y podemos imitarle, aunque no devolviendo desde luego la vida a un muerto, sí cubriendo la necesidad de otro hermano en problemas o en aflicción. Los evangelios también nos narran 3 eventos en donde Jesús tuvo compasión por las multitudes. En uno de ellos, Jesús alimentó a una gran multitud, multiplicando 7 panes y unos cuantos pececillos. Esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 2. Nuestro Señor Jesús dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. En otra ocasión, hermanos, nuestro Señor Jesucristo iba de sinagoga en sinagoga, de templo en templo, de pueblo en pueblo, predicando acerca de las nuevas noticias del reino de Dios. Y conforme lo hacía, la gente le seguía, al punto de llegar a convertirse, hermanos, en grandes multitudes. En Mateo 9, versículos 35 al 36, dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Imagínense, hermanos, la cantidad de gente que sanaba nuestro Señor Jesús diariamente, porque pues toda la gente que se reunía era por una necesidad. Continuó: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, nuestro Señor vio con gran compasión el corazón de estas personas, así como ve ahora el corazón de todos nosotros, hermanos. Y vio en las multitudes una gran necesidad. Hay muchas necesidades en el mundo. Hay muchas necesidades en las personas que nuestro Señor Jesucristo desea cubrir, porque su corazón es movido a misericordia, a compasión. Hay una gran cantidad de personas que caminan por el mundo extraviadas, hermanos,
caminan sin rumbo, caminan muchos de ellos movidos por los valores superfluos, mundanos y carnales de este mundo, por los valores que enseña este mundo caído, sin encontrar paz en sus corazones. Hermanos, hay muchas personas allá afuera que necesitan ser alcanzadas por la compasión de nuestro Señor Jesucristo, expresada a través nuestro, principalmente compartiéndoles el Evangelio y cubriendo sus necesidades básicas como expresión y evidencia tangible de una verdadera conversión. El mismo Evangelio de Mateo narra más adelante en el capítulo 14 que Jesús, al enterarse de la muerte de Juan el Bautista, quiso estar solo y subió a la barca para ir al otro lado del mar de Galilea. Y al llegar a la otra orilla vio que le esperaba una gran multitud que le había seguido caminando a través de la orilla del lago, del mar de Galilea. Jesús, dice la palabra, que empezó a sanar enfermos y volvió a ordenar a sus discípulos que alimentaran a la multitud. En esta ocasión, con 5 panes y 2 peces, nuestro Señor Jesucristo alimentó a 5,000 personas. No especifica la Biblia, pero si alimentó a 5,000 personas, podemos pensar que sanó a muchísimas personas nuestro Señor Jesucristo también, porque su corazón fue movido a compasión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 14, dice la palabra del Señor: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Cuántos de esos 5,000? Podemos pensar que realmente fueron muchos. Por último, hermanos, veamos la emoción del amor. El amor es la emoción suprema de Jesucristo. La Biblia describe en los evangelios muchas veces esta emoción de Cristo. Es la emoción que más se mostraba Jesús en su vida, en su ministerio. Veamos algunos ejemplos que describen las Escrituras acerca de esta emoción en nuestro Señor Jesucristo. Número 1, en el pasaje del joven rico, la palabra dice en el Evangelio de Marcos 10, versículo 21. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así Dios te dará un gran premio en los cielos, en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. 2. Cuando Lázaro enfermó, Marta y María, sus hermanas, enviaron a Jesús un mensaje. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 3, dice la palabra del Señor: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo, refiriéndose a su hermano Lázaro. 2 versículos más adelante, en el 5, dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. 3.
Jesús, antes de la fiesta de la Pascua, lava los pies de sus discípulos para enseñarles el verdadero servicio a los demás de un buen siervo de Dios, lo cual caracteriza el liderazgo cristiano auténtico, hermanos. En Juan capítulo 13, versículo 1, la palabra dice: antes de las fiestas de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermanos, en este pasaje Cristo nos enseña una característica del verdadero y auténtico amor. Jesús dice que amó a los suyos hasta el fin, mientras estuvo en este mundo. Y ahora, estando en la presencia del Padre, su amor es eterno para nosotros. Concluyo con lo siguiente. En la parábola de la vid verdadera, Jesús dijo, Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El amor del Padre para con nosotros se refleja a través de Jesucristo, hermanos. En Juan 14, versículo 21, la palabra de Dios dice, Jesús, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y quisiera que pusieran mucha atención en esto. Para las personas que les gusta apuntar, apunten. La forma, hermanos, que el Señor, que nuestro Padre Celestial estableció para recibir nuestro amor, recibirlo el Padre, es a través de la obediencia. Nuestro Señor, hermanos, tenía y tiene un corazón tierno por los necesitados y por los que sufren. En todas estas ocasiones que hemos descrito, Jesús satisfizo y ayudó a los que sufrían, mostrando en forma adecuada sus emociones. Amados hermanos, el amor es la emoción dominante en la mente de Cristo. Clamemos al Señor pidiéndole que nos conceda experimentar esta emoción genuina del amor verdadero que Cristo nos enseñó para amarnos correctamente los unos a los otros como Él mismo lo ordenó. Mateo 22, 37, 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el principal y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este día que nos concedes venir a escuchar tu santa palabra. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que están pasando por dificultad y tribulación. Señor, te damos gracias
porque abres nuestros ojos y oídos espirituales a fin de descubrir los misterios de tu reino. Te pedimos, Señor, que nos concedas tener un corazón manso y humilde como el de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos concedas experimentar correctamente las emociones consideradas por causa de nuestra naturaleza caída y nuestra cultura como positivas y negativas, como correctas e incorrectas, en la forma en las que Cristo las experimentó para la gloria de tu nombre. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias.